Este caso clínico número 3, quiste eruptivo velloso, presentado por el doctor Federico Eliu Fuentes Romero, residente de segundo año. Buenos días a todos. Es un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo este caso clínico. Muchas gracias por la oportunidad. Y para empezar con este caso, iniciamos con los datos de identificación de la paciente, del sexo femenino, de 54 años de edad, originaria de San Salvador, pero con residencia en Ayutuxtepeque, y la fecha de consulta la realiza el 8 de febrero del año pasado. Motivo de la consulta inicial, sarpullido. En la topografía observamos una dermatosis diseminada, cabeza de la que afectaba frente, mejillas y mentón, cuello de la que afectaba en su cara anterior y miembros superiores, afectaba brazos y antebrazos, y de tronco, tórax anterior, siendo bilateral y simétrico. Constituida por múltiples malformaciones de aspecto papular de unos 5 milímetros de diámetro, color de la piel, algunas se encontraban hiperpigmentadas, consistencia firme, superficie lisa, habían algunas excoriaciones, costra hemática y halo eritematoso. La paciente refiere ese centro con 3 años de evolución. Ella refiere que se iba diseminando progresivamente, siendo persistente en todo ese tiempo, y se acompañaba del prurito intenso, siendo lo que lo desesperaba más. Entre sus antecedentes personales, una paciente con hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica, todas las cuales estaban en control. Y de antecedente familiar decía que padre y madre presentaban lesiones similares, pero en menor proporción. Entonces, inicialmente, bueno, decimos, ante la persistencia y el tiempo de evolución tan largo, decidimos tomar una biopsia incisional con sacado de 4 milímetros en esa misma intervención, y decidimos dejarle antihistamínicos para poderle ayudar al prurito intenso que presentaba, ¿verdad? Loratadina 10 miligramos cada mañana por 15 días, clofeniramina 4 miligramos, deflazacor 30 miligramos, bioral cada mañana por 10 días, un jabón Sindet para aseo diario, el ácido fusídico para aplicárselo en las lesiones que estaban excoriadas mañana y noche por 2 semanas, y una crema emoliente 3 veces al día. Entonces, a las 6 semanas tenemos el resultado de la biopsia, en donde podemos visualizar una lesión quística a nivel de la dermis reticular. Aquí en el corchete negro podemos distinguir rodeando esta lesión quística a nivel de la dermis. En medio podemos observar todos esos tallos pilosos, los cuales a mayor aumento en la flecha roja los podemos observar, y son varios. Entonces, esto era como fundamental dentro de lo que estábamos pensando, ¿verdad? Entonces, estamos en diagnóstico definitivo con histopatología, quiste vellosos eruptivos que tenían casi todo el cuerpo. Posteriormente le dejamos tratamiento con tretinoína al 0.05% para que se lo aplique todas las lesiones cada noche, y adicional el uso de filtro solar, sobre todo por la situación de la irritación que podía ocasionar. A la evolución, a los 2 meses podemos observar que las lesiones han disminuido bastante, ya no están dermatosas ni violáceas. Ella refiere sentirse mejor, y sobre todo el prurito, que es lo que más la molestaba, le había disminuido. Entonces, hablando un poquito de los quistes vellosos eruptivos, es un trastorno folicular raro, en donde hay una formación anómala de los pelos vellosos, sobre todo a nivel infundibular, con estructuras quísticas en la dermis, y descrito por Sterling et al. En 1977. Puede ser de aparición esporádica, pero decía que sobre todo en las primeras 3 décadas de la vida puede haber un patrón autosómico dominante, afecta a adultos y jóvenes y de mediana edad, con un predominio en mujeres en relación de 1.3 a 1, y sobre todo en caucásicos, decía la literatura. Entonces, habían como 3 posibles causas, ¿verdad? Principalmente por un desarrollo anómalo de la porción infundibular del folículo piloso, o ya sea por la aparición de los amartomas folicular benignos con una diferenciación de esos pelos vellosos, o la proliferación o diferenciación aumentada de esos keratinocytos
foliculares secundaria a factores externos, siendo esa su forma como adquirida. Entonces, en su presentación, pápulas de 1 a 5 milímetros pueden ser de color de la piel o prepigmentadas. En la heterotipoidea variaba un poco dependiendo del fototipo del paciente, el color, ¿verdad? Y algunas cosas hemáticas, distribución, cabeza, tronco y extremidades. Y la histopatología, quistes dérmicos con epitelio fundibular contenido de queratina y vellos en su interior. Entre los diagnósticos diferenciales a la cabeza, los histostomas múltiples, el siringoma eruptivo y los quistes epidermoides múltiples, lo cual se pueden descartar a la histopatología al no ver presencia de ese tallo velloso en el lumen del quiste. Algo interesante en uno de los estudios que encontré era que decían que podían utilizar la dermatoscopía como una herramienta útil y rápida, inmediata, para poder detectar si había presencia de esos pelos vellosos, ¿verdad? Entonces prácticamente, posterior a aplicar un poquito de lidocaína en la pápula a drenar, se daba una punción con una aguja estéril, calibre de 30 sobre la pápula más grande, se extrae ese contenido quístico y lo colocamos en un portaobjetos con un poco de aceite, y inmediatamente le aplicamos el dermatoscopio sobre ese portaobjetos, como podemos observar acá en la imagen A, y empezamos a mover de forma circular y un frotamiento suave para poder lograr observar esos pelotos vellosos en ese contenido cístico, lo cual les pareció muy interesante, que se podía diagnosticar en muchos casos si la clínica coincidía con lo que se observa en la dermatoscopía. Entre el manejo que la literatura, pues se puede hacer incisiones y drenajes y utilización de queratolíticos tópicos, como tretinoína, ácido láctico, urea, ablación con láser CO2 o Erbium YAG. Entonces, lo importante de ese caso es que es una patología rara, pues, subdiagnosticada. El diagnóstico definitivo se basa en la histopatología, sin embargo la dermatoscopia es útil como una herramienta complementaria. La etiología aún no está completamente definida. El tratamiento principalmente suele ser estético, porque el paciente, si usualmente está asintomático y no tiene tantas, no consulta, pero cuando ya refieren que ya son muchas y todo eso, ya es un problema para ellos, y es crucial este reconocimiento temprano para evitar diagnósticos erróneos y optimizar su manejo clínico. Estas son las referencias, y una frase que me gustó mucho: la piel es la frontera entre el mundo y el ser, cuidarla no es vanidad, sino sabiduría. Entonces, a veces en estos últimos años ha sido la dermatología como que ha tenido un boom en muchas cosas, muchos millennials y todas toman muy en cuenta el cuidado de su piel. Por lo tanto, anteriormente se podía pensar que era totalmente vanidoso pensar en querer que tu piel esté sana, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Muchas gracias.